¿Amanecieron bien? Amén. Gracias a Dios por ello. Antes de iniciar con el tema de esta mañana, con la predicación de esta mañana, yo primeramente quiero agradecer a Dios por el privilegio verdaderamente inmerecido que Dios me da de poder compartir su palabra, compartir su mensaje, y estoy muy agradecido con Dios por ello, y bueno, yo le pido a Dios que me dé el tiempo que Él quiera y que me use lo que Él necesite, lo que Él quiera de mí, para su honra y para su gloria, y le doy gracias a Dios por ello. Y bueno, antes de iniciar con el tema de esta mañana, quiero leerles una historia que la verdad es que yo no sé si sea cierta, pero acaba de pasar el día 14 de febrero y pues yo creo que muchos celebraron el Día del Amor y la Amistad. Yo celebré el cumpleaños de mi nieta y le doy gracias a Dios por ella, por un año más de vida que le concedió a mi nieta el pasado 14 de febrero. Y bueno, ¿a qué voy con esto? A que en esas fechas del 14 de febrero es una fecha, bueno, para mucha gente muy específica en cuanto a la confirmación de una serie de demostraciones de amor que a lo largo de un año tuvo para con su novia, para con su esposa, para con su esposo. Y bueno, hubo una infinidad de serie de demostraciones de afecto de uno para el otro. No sé si alguien de ustedes lo tuvo. Yo creo que a lo mejor muchos de los que estamos aquí lo hicimos con nuestra esposa, y no quiere decir que solamente le damos ese día, ¿verdad? El 14. Bueno, quién sabe, es más y menos, ni siquiera es quincena, ¿verdad? Todavía faltaba un día para la quincena. Pero bueno, yo creo que muchos hicimos eso, novios, esposos, esposas, tuvimos la oportunidad de hacerlo. Y yo en esta mañana quiero, como manera de una breve introducción hacia el tema que vamos a ver en esta mañana, yo quisiera leerles una pequeña historia. Les digo, realmente no sé si es real, o solamente me pasó a mí, no es cierto, o a alguien más de ustedes les haya pasado, pero dice, una pareja de enamorados, no estoy viendo a nadie, una pareja de enamorados estaba conversando por teléfono, y el novio, ¿verdad? Pues obviamente en estas fechas del 14, pues yo creo que se preparó y hizo un estudio y todo eso para poder desarrollar lo que le iba a platicar a su novia. Dice, el elocuente galán, elocuente, ¿verdad? Porque obviamente lo que le iba a decir tenía bastante sentido. El elocuente galán declaraba su amor por ella en los siguientes términos. Y yo creo que si ahorita que mencione esto, algunos nos vamos a identificar. Los que fuimos, tuvimos un noviazgo y luego nos casamos, nos podemos identificar. Dice, el galán le dice a la novia, dice, te amo tanto que por ti soy capaz de dar la vida. ¿Le suena esto familiar? Dice, haría cualquier cosa por ti, lo que me pidas, lo que me pidas. Dice, atravesaría mares, cruzaría ríos, ascendería montañas, me enfrentaría con fieras salvajes, caminaría sobre carbones ardiendo y hasta me cambiaba de equipo si quieres. Bueno, eso no dice aquí, eso lo puse yo. Dice, entusiasmada la novia, dice, por tan exuberante y tan elocuente declaración de amor del novio, la novia, la chica, le pregunta al muchacho, le dice, oye, mi amor, dice, ¿me vendrás a ver en esta noche? Acuérdense que estaban hablando por teléfono, ¿eh? ¿Me vendrás a ver en esta noche? Y lo dice el muchacho, dice, claro. Dice, responde él, dice, siempre y cuando no esté lloviendo, ¿verdad? O sea, todo lo demás lo podía hacer, pero si estaba lloviendo, pues no. Dice, si está lloviendo, pues no voy. Hermanos, aunque esto que les acabo de decir suena chusco, ¿verdad? Gracioso, jocoso, podría ser. Dice, pero a veces, hermanos, en serio, a veces, así nosotros, y no digo, no me excluyo, no me excluyo. A veces así somos de superficiales en el amor que nosotros tenemos hacia nuestro Señor Jesucristo. Prometemos y decimos, y luego después ya no hacemos. O el problema mayor, hacemos, pero sin el empuje y la motivación correcta.
Grábense bien esto porque lo vamos a ver durante todo el tema. Entonces, es difícil de aceptar, pero eso pasa, hermanos. Eso pasa. Muchas veces así es nuestro amor por el Señor Jesucristo, superficial. Superficial. Por no decir, a lo mejor tal vez una palabra un poquito más fuerte, falso. Pero así es muchas veces el amor que nosotros tenemos por nuestro Señor Jesucristo, que la primera de cambio nos doblamos. A la primera de cambio nos hacemos para atrás y Señor, yo no dije nada, y nos echamos un paso atrás. Dice, bueno, esto fue lo que el Señor Jesucristo notó en la iglesia del tema que vamos a tocar en esta mañana, que es el mensaje a la iglesia de Éfeso. Y si tienen ustedes ahí sus Biblias a su mano, vamos a estar en Éfeso, en Apocalipsis número 2, Apocalipsis capítulo número 2, versículos del 1 al 7. Y vamos a ir llevando paso a paso lo que el Señor Jesucristo dice a esta iglesia, y van a ver cómo va a ser match o va a ser clic con lo que vimos ahorita de los novios. Y si se identifica, hermano, no lo deje ni lo eche en un saco roto. Esta carta, la semana pasada vimos con el pastor cómo nos dio una introducción acerca de las cartas que escribió el apóstol Juan, ¿sí?, a las iglesias. Y estamos de acuerdo que fue el apóstol Juan quien las escribió, pero definitivamente quien las inspiró fue Dios. Entonces, si vamos ahí a nuestras Biblias, el tema de esta mañana es: regresa a tu primer amor, ¿sí? Ese amor que ahorita vimos que el muchacho, ¿verdad?, le decía a su novia, yo haré esto y esto y esto y esto y esto. Bueno, ese primer amor que nosotros tuvimos cuando Dios nos recibió, ¿se acuerdan? ¿Se acuerdan cuando hicimos una decisión, tomamos una decisión por Cristo Jesús como nuestro Señor? ¿Se acuerdan? Bueno, en ese momento, ¿qué había en nosotros? Así como que un entusiasmo, ¿no? Un corazón ferviente, como que el corazón nos consumía. Bueno, el tema de esta mañana es que regresemos a ese primer amor, ¿sí? Y vamos a partir del punto número 1. Creo que tengo nada más 35 minutos, ¿verdad? 35 minutos, bueno. Quisiera más, nos llevaríamos más tiempo, pero vamos a irnos un poquito, no tan a prisa, pero sí vamos a ir tocando los puntos tal cual deben de ser. Tienen ahí sus Biblias, dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Dios, en Apocalipsis 2, versículo número 1. Dice, gracias hermano, muy amable. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. ¿Recuerdan la semana pasada que vimos este punto? ¿Y quién es el que lleva esos candeleros? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan quién es el que lleva los 7 candeleros? ¿Quién es el que está siempre con nosotros aquí, cuando estamos aquí reunidos? Jesucristo, ¿verdad? Jesucristo está con nosotros reunidos. Es más, de hecho, Él está presente en esta reunión, ¿sí? Y ahorita nosotros no podemos ver lo que Él sí puede ver, con ojos como de llama, ¿verdad? Dice la Biblia. Y ahorita vamos a ver qué es lo que Él ve. El tema de esta mañana, la idea que yo quiero dejar en ustedes, hermanos, es: el trabajo en la obra de Dios no solo requiere de acciones correctas, que válgame la redundancia, las acciones correctas son correctas, pero no solamente de acciones correctas, sino de motivaciones correctas. ¿Qué es lo que te mueve a hacer o a trabajar en la obra del Señor? ¿Sí? ¿Qué es lo que te mueve a trabajar? Porque eso le pasó a la iglesia de Éfeso. Eso le pasó a la iglesia de Éfeso. Entonces ya vimos el punto número 1, que es la presentación. ¿Quién es el que está hablando? ¿Y de quién estamos hablando? Estamos hablando de nuestro Señor Jesús, y Él es el que da este mensaje, y Él es el que dice esto, cómo ve a la iglesia. Y bueno, hermanos, la iglesia somos nosotros, ¿sí? La iglesia somos nosotros, ¿ok? Nosotros somos esa iglesia que habla aquí en Apocalipsis. ¿O somos una iglesia diferente a la de Éfeso? Ahorita van a ver qué tan similar somos a esa iglesia, pero también qué tan diferentes somos a esa iglesia. Entonces ya vimos el punto número 1, ¿quién es
el que está en este pasaje es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que va a hablar y el que va a decir, ¿sí?, lo que está viendo de esa iglesia. Y ojo, porque también lo va a decir de nosotros. Y está hablando de esta iglesia también. Después de presentarse a la iglesia de Éfeso, Jesús hace referencia a las obras de esta iglesia. Y voy a pedir que pasemos a la segunda, al segundo punto, al punto número 2. ¿Sí? Y ahora, uno antes. Un punto antes, el reconocimiento. Jesús hace un reconocimiento a esta iglesia. Si vamos allá al pasaje de Apocalipsis 2, versículos 2 y 3, dice: yo conozco tus obras y tu trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y tienes paciencia, y has trabajado por mi nombre, y no has desfallecido. Yo les pregunto, hermanos, en esta mañana, ¿no les gustaría que Jesucristo se expresara así de esta iglesia? Que Jesucristo dijera: oye, iglesia de Jericó, yo conozco tus obras y tú has trabajado y te has tenido paciencia y no soportas a los malos. Bueno, ahora sí les pregunto, ¿nos parecemos a esta iglesia? Así como la ve Jesucristo, así como la ve nuestro Señor Jesucristo, ¿nos parecemos a esta iglesia? De alguna forma u otra, tenemos como iglesia la doctrina. Esto, hermanos, no es un problema de doctrina. Este no es un problema tampoco de conducta, hermanos. El que nos hayamos apartado del Señor no es un problema doctrinal, no es un problema de conducta, no es un problema tampoco de actitud. El problema, hermanos, ese problema es falta de amor. Eso es lo que nos ha llevado a que nos separemos de nuestro Señor. Y que Jesucristo en la carta le dice: has dejado tu primer amor. Entonces el Señor Jesucristo hace un reconocimiento a esta iglesia. Y de alguna forma, hermanos, nuestra iglesia hace estas cosas. De una forma, o en un proceso, o en una metodología diferente, pero lo hace. Lo hacemos, incluyo. Lo hacemos. En la vida de cada uno de nosotros, hermanos, hay un punto, y yo le quise llamar el punto ciego. ¿Sí? ¿Sí han escuchado de ese término, el punto ciego? ¿Sí? Cuando uno maneja, ¿verdad? Dice: es que el carro venía del punto ciego y no lo vi. ¿Sí se acuerdan? Bueno, todos como creyentes de alguna forma tenemos un punto ciego, un punto que nosotros no vemos en nuestras vidas. ¿Sí? Hay un punto en el cual nosotros no vemos en nuestras vidas. Pero déjenme decirles algo, hermanos. Hay alguien que sí lo ve. ¿Sí? Estaba leyendo ahí una publicación de una persona que decía que ante todo el mundo nosotros estamos de una forma correcta, trabajando, viviendo, todo muy feliz, ¿verdad? Todo el mundo dijera: oye, esa familia, pues es una familia modelo, ¿verdad? Es una familia excelente. Pero déjenme decirles algo, hermanos. Hay un momento o un lugar en el tiempo de esa familia en el que tiene un punto ciego. En el que hay un punto ciego en su vida. Hermanos, nosotros cuando les comentaba que estaba leyendo un estudio y la persona decía: es como cuando en tu casa tú invitas a alguien, invitas a alguien a tu casa, y pues obviamente en el lugar donde van a estar, ¿qué es lo que haces? ¿Dónde van a estar en ese lugar? Lo ordenas, ¿verdad? Lo preparas, lo limpias, barres, ¿verdad? Le pones fabuloso para que huela rico. Pero ¿qué pasa con el resto de las habitaciones donde no van a estar? No digo que no digo que pase con todas las familias, pero en muchas así pasa. En la mía no, porque no está Laura aquí, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? O sea, cuando estamos ahí presentes, pues sí arreglamos todo el lugar y lo dejamos todo bien agradable y bien bonito, para que la gente vea que somos una familia ordenada, ¿verdad? Una familia con buenos hábitos, una familia correcta, una familia
que se lleva bien, etcétera, etcétera. Pero el resto de nuestras recámaras está todo el tiradero. Pero ¿saben qué es lo que hacemos? Cerramos la puerta, ¿verdad? Cerramos la puerta del cuarto y no dejamos que nadie vea nada. Y a veces eso pasa en la vida del cristiano, en la vida del creyente. Demostramos, por ejemplo, hoy me bañé, ¿verdad? Y vengo diferente, si se dieron cuenta. se ve diferente uno cuando se baña. Pero nos damos cuenta de que también cerramos puertas para que la gente no vea cosas de nosotros. Y nosotros decimos que somos una cosa diferente a lo que realmente traemos. Pero hay alguien que ve hasta lo más recóndito de tu corazón. Y a él no lo puedes engañar. Entonces, nuestro Señor Jesucristo, después de que hace este reconocimiento a la iglesia, donde dice que yo reconozco que tú trabajas, yo reconozco que tú tienes paciencia, yo reconozco que tú no soportas a los malos y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son, o sea, los que predican y no son predicadores o dicen cosas que no son, y los has hallado mentirosos, y aparte como iglesia has sufrido por todo esto, y aparte de que sufres, no importa, tienes paciencia, sigues orando y sigues trabajando por mi nombre y no desfalleces. Todo eso dice Jesucristo de esta iglesia. Y hermanos, lo puede decir de esta iglesia, Jericó. Lo puede decir. Tal vez no todos estemos incluidos ahí, pero de la iglesia Jericó puede decir que eso es. Puede decir que eso va a ser. Pero bueno, no todo es miel sobre hojuelas, ¿verdad? Como se dice. No todo es color de rosa. Y nuestro Señor Jesucristo dice, tienes todo esto, yo sé que sirves, yo sé que trabajas. Dice, pero ¿sabes qué? Tengo algo contra ti. Imagínense, después de que nos dijo todo esto, ¿qué podría estar mal? ¿Qué podría estar mal en la vida del cristiano? Si esa iglesia hace todo, trabaja, diezma, ofrenda, visita, da, comparte, trae. ¿Qué podría faltar? ¿Qué estaría mal? Pues bueno, nuestro Señor Jesucristo, que ve lo que ustedes y yo no vemos, Él dice, oye, pues sí, mira, si haces todo eso. Dice, sin embargo, tengo algo contra ti. Dice el Apocalipsis 2, versículo 4, dice, has dejado tu primer amor. Perdón. Hemos dejado nuestro primer amor. La iglesia de Éfeso era una iglesia fundada en un lugar, ¿cómo podríamos llamar? No es como Monterrey, porque Éfeso tiene costa, pero un lugar así como Monterrey en el sentido de comercio, en el sentido de cultura, en el sentido de trabajo, había cultura, había deportes, me imagino así como la ciudad de Monterrey, pero en la costa. Me imagino yo que hay muchos lugares en otras partes del mundo donde son costas y tienen todo esto. Bueno, era una iglesia que aún en un lugar así, ¿cómo vivimos aquí en Monterrey? Rápido, ¿verdad? Andamos de un lado para otro, todos ocupados, y nos perdemos, hermanos. Bueno, aún ahí, en esta iglesia de Éfeso, que era un lugar así, aún se levantó una iglesia con verdaderas bases cristianas, verdaderas bases fundamentadas en la palabra de nuestro Señor. ¿Sí? El apóstol Pablo estuvo ahí. Timoteo estuvo ahí. Y hay quienes dicen también y comentan que el apóstol Juan, cuando escribió las cartas del apóstol Juan, la carta, la 1, la 2 y la 3, dicen que estaba en Éfeso. Y ustedes pueden leer primera de Juan, nos podemos dar cuenta de que dice, el que no ama, pues no conoce. Entonces, está hablando acerca de que si tú dices que amas, pero no conoces al Señor, entonces ¿cómo dices que amas? O sea, se puede decir que está hablando a una congregación
que dice ser, pero no es. Entonces, también dicen que el apóstol Juan estuvo ahí. Entonces, es una iglesia que estuvo bien fundamentada, ¿sí? Sin embargo, esa iglesia tuvo sus problemas. Esa iglesia también cayó, ¿sí? La iglesia de Éfeso, hermanos, se esforzaba en serio por cumplir la ley. Se esforzaba por cumplir todo los que aquellos que la fundaron les dijeron que hicieran. Ellos lo hacían. Pero se olvidaron del principal mandamiento. Dice Mateo 22, 37, 38, dice, Jesús les dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Ellos se olvidaron de ese primer gran mandamiento para la iglesia. Lo demás lo hacían perfecto. Estaba todo correcto. Pero eso hizo que perdieran. Eso hizo que la iglesia, a tal grado, hermanos, de que la iglesia desapareció en Éfeso. Sucedieron unas cuestiones ahí en la ciudad que hizo que la iglesia se desapareciera. Esa ciudad de Éfeso, nada más para que se den una idea de la idolatría que había. ¿Se acuerdan de Artemisa o de Diana? ¿Se acuerdan? Diana de los Efesios, ¿se acuerdan? Cuando van ahí gritando acerca de Diana. Bueno, esa ciudad albergaba esa doctrina o albergaba esos ritos a esa diosa pagana. Bueno, aún así se levantó una iglesia muy buena en esa ciudad. Punto 1. En un lugar sin nada se puede levantar con la mano del Señor una iglesia verdaderamente fundamentada en la palabra. Se puede. Hermanos, el problema es cuando empezamos y vamos esforzándonos en realizar todas las cosas que tenemos que hacer y a la mitad del camino nos cansamos. Nos cansamos y ya no queremos hacer el resto de las cosas. Ya no queremos seguir adelante. ¿Por qué? Porque la verdad es que nuestra motivación no era el Señor. O empezó siendo el Señor y después se apagó. Se apagó su motivación. Bueno, eso le pasó a la iglesia de Éfeso. ¿Sí? Eso le pasó a la iglesia de Éfeso. Vamos a pasar al siguiente punto, que es la recomendación, porque ya se nos está acabando el tiempo. Ya me emocioné. Después de que Jesucristo les reconoce esto a la iglesia, de que hicieron todas las cosas bien, pero también les dice, ¿sabes qué? Nada más que tengo algo contra ti. Tengo algo contra ti, iglesia Jericó. Has dejado tu primer amor. ¿Qué pasó con esto? Pues de que nos apartamos del Señor y que nuestras motivaciones para seguir aquí no son las motivaciones correctas. ¿Hacemos las cosas correctas? Sí, sí las hacemos, pero muchas veces lo que nos motiva no es el Señor. ¿Qué nos puede motivar? Pues bueno, quedar bien con la gente de la iglesia, aprovechar mi lugar, aprovechar un puesto en la iglesia, un sinfín de cosas que me pueden motivar a seguir yo aquí, pero no me motiva el que yo quiera darle a Cristo la honra y la gloria que solo Él se merece y no nosotros. Voy a leer un escrito que tengo aquí, que pueden ser evidencias de que nos hemos apartado de nuestro primer amor, porque podemos decir, bueno, hermano, ¿y cómo nos podemos dar cuenta de que nos hemos apartado de nuestro primer amor? ¿Qué hacemos? Les voy a decir unos puntos nada más, hermanos, porque son muchos, pero no los podemos ver todos. Dice, puedes estar horas o días casi sin pensar o mencionar a Cristo. Puedes pasar horas o días casi sin hablar o pensar en Cristo. No tienes un deseo ferviente de pasar tiempo con Él. No tienes hambre por su palabra. El pasar tiempo en oración es una carga y un deber más como cristianos y no un deleite como debe de ser. Oramos porque nos dicen que oremos, leemos la Biblia porque nos dicen que leamos la Biblia, pero no lo hacemos con la motivación que es darle la honra a Dios, ser agradecidos con el Señor.
Tu alabanza, tu devoción es formal, es seca y sin vida. Te encuentras solo yendo a través de todas estas actividades en las cuales muchas veces, hermanos, nos perdemos. Dice, la oración privada y la adoración son casi inexistentes en tu vida. O estas se pueden volver frías. Estos 5 puntos que acabo de dar es por si tú decías, bueno, ¿cómo es que me estoy alejando? Bueno, chécate estas cosas, ¿cómo estás? Y eso puede pasar en tu vida. Quizá encuentres que el cristianismo es algo más en mi lista de quehaceres diarios. Y no lo es, hermanos. Pero si lo piensas así, estás apartado de tu primer amor. Necesitas regresar a tu primer amor. Quizá te halles a ti mismo midiéndote espiritualmente, a ti o a otros, midiendo tu rendimiento más que la condición de tu corazón. Encuentras que tu obediencia, tu servicio a Cristo está motivado y alimentado por las expectativas de otros y no las de Dios. ¿Lo haces para complacer a Dios porque le amas? ¿O a quién amas? ¿Está tu servicio a Cristo motivado por un sentido del deber y de la obligación? Si es así, tú puedes haber dejado tu primer amor. Pero bueno, hermanos, mire, esto puede pasar en cualquier iglesia. Pero nuestro Señor Jesucristo, en su amor y en su misericordia, nos da la oportunidad de volver. Y eso es lo grandioso de nuestro Señor, que tenemos un Dios de segundas, terceras oportunidades, cuartas oportunidades, porque su misericordia es grande para con su pueblo, hermanos. Entonces Él nos dice, y vamos a pasar al siguiente, bueno, ahí mismo en la recomendación, ¿qué es lo que nos dice el Señor que hagamos? Bueno, Él nos dice que recordemos de dónde hemos salido, ¿sí? Versículo 5. Recuerda por tanto de dónde has caído. Recuerda por tanto de dónde has caído. O sea, Él sabe que la iglesia ha caído. Jesucristo sabe que hemos caído, sabe que tú has caído, sabe que yo he caído. Entonces, ¿qué es lo que dice? Bueno, ¿o sabes qué? Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete. Los que hemos tomado ahí algunas clases de vida ministerial, y bueno, los que de alguna forma lo hemos visto, el arrepentirse es dar un giro de 180 grados, hermanos. ¿Sí? Es un cambio de actitud que me hace dar un giro de 180 grados a mi vida. El Señor Jesucristo me está diciendo, recuerda, has caído, ok, tengo que reconocer que estoy mal, tengo que reconocer que he caído, tengo que tener la humildad suficiente y deshacerme del orgullo para reconocer que he caído y decir, sí es cierto, estoy mal. Entonces dice el Señor Jesucristo, arrepiéntete, da ese giro de 180 grados y vuélvete a tu primer amor. No de 360 quedamos igual, ¿verdad? 180 para quedar del lado contrario. E ir ahora así en pos del Señor nuevamente. De donde estábamos anteriormente a donde queremos ir ahora. Y haz las primeras obras. ¿Se acuerdan qué hacíamos cuando lo mencionamos en un principio? ¿Qué hicimos cuando nuestro Señor Jesucristo lo recibimos como nuestro Salvador personal? ¿Se acuerdan qué hicimos? Le queríamos compartir a todo mundo de eso. Le queríamos ir a decir a todo mundo que Jesucristo nos había salvado. Pero eso poco a poco se fue mermando por la cantidad de actividades que tenemos en nuestra vida diaria, e inclusive a veces en la iglesia. Y nos medimos por cosas y por expectativas de otros y no de las de Dios. Pero Dios en su misericordia nos pide, bueno, ok, ya pasó eso. Acuérdate que has caído. Entonces arrepiéntete y haz las primeras obras. Reconoce que estás mal, cambia tu actitud y vuelve a mí. Y vuelve a hacer lo que hiciste en un principio.
Cuando tú viniste a mí. Ahora, la forma en como Jesucristo se lo dice a la iglesia no es una forma en la cual esté de una forma inquisidora. Sí, es la palabra, inquisidora, no. Lo dice con amor. Lo dice a la iglesia con amor. Reconoce que has caído, arrepiéntete y vuélvete. Haz lo que estabas haciendo. Vuélvete de ese mal camino al que ibas. Porque hacías lo correcto, pero no te motivaba yo a hacerlo. Te motivaba alguien más o algo más y no yo. Entonces Jesucristo le dice, porque si no haces esto, dice, yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Esto le pasó a la iglesia de Éfeso. La iglesia de Éfeso hacía todo esto, sí, pero le faltaba amor. La iglesia de Éfeso tuvo un problema en esa ciudad. Hubo un problema a tal grado de que la ciudad desaparece. Yo no quiero que desaparezca la iglesia, hermanos. Yo no quiero que desaparezca la iglesia. La iglesia es la institución divina que puso en este mundo para que ustedes y yo nos relacionemos y tengamos la edificación necesaria y el crecimiento espiritual que Dios quiere de nosotros. Yo no quiero que desaparezca esta iglesia. Pero si habemos algunos que estamos aquí, que estamos apartados y que estamos y que hemos dejado nuestro primer amor, volvamos a ese primer amor que nuestro Señor nos pide. Jesús advierte lo que sucederá si la iglesia de Éfeso no se arrepiente. Jesús advierte lo que sucederá si la iglesia de Jericó no se arrepiente. Quitará la lámpara de su lugar. En una idea de esto es cuando se funde un foco, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Quitamos el foco, ¿verdad? del socket y lo guardamos y lo enmarcamos, ¿verdad? No, ¿verdad? ¿Qué hacemos con ese foco? Lo tiramos a la basura porque ya no sirve, ya no brilla. Hermano, si mi vida ya no brilla, si mi vida ya no es la que era cuando yo recibí a Jesucristo, si yo no me arrepiento y me vuelvo a ese primer amor, Jesús les dice, yo quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Yo no quiero dejar de brillar, porque si yo dejo de brillar, vámonos, tú ya no sirves. No estoy diciendo que la salvación se va a perder, sino que simple y sencillamente yo no voy a cumplir por lo cual Dios me trajo a este mundo. Mi vida ya no va a tener brillo. Entonces Jesucristo me va a quitar y me va a tirar. Me va a poner así un lado, ¿sabes qué? Vámonos de aquí. Sin embargo, dice el versículo número 6. Dice el versículo número 7, dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y luego viene esto que es bien importante, hermanos, bien importante. Dice, al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de nuestro Señor, el paraíso de Dios. Si nosotros nos arrepentimos, hermanos, si no nos arrepentimos, dejamos de hacer lo que estábamos haciendo, pues simplemente Cristo nos va a quitar y no vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Pero si yo venzo en esto, reconozco que estoy apartado, doy esa vuelta de 180 grados y vuelvo a mi primer amor, y hago lo que mi Señor me dice, de vuelve a hacer las primeras obras. Si yo me arrepiento, yo voy a vencer. Porque, hermanos, esto de apartarse, esto no fue de la noche a la mañana, Nos apartamos de una forma tan sutil, porque el enemigo es así, muy sutil, en hacer las cosas para que ustedes y yo nos apartemos del camino. Incluso para que Él diga, déjalos que sigan trabajando, no lo están haciendo de la forma correcta. Eso muchas veces no lo percibimos, hermanos. Es bien complicado. Y esto no pasa de la noche a la mañana. Eso llevó un tiempo.
hasta el grado de que dijo esta persona, ya no más, ya me cansé. Y dejo de hacer lo que Dios me dice que tengo que hacer. Pero si yo venzo eso, si yo doy verdaderamente ese giro y me arrepiento verdaderamente, seré un vencedor. ¿Quién quiere ser un vencedor? Yo quiero ser un vencedor. Yo no quiero que la iglesia desaparezca. Yo no quiero que esta iglesia deje de brillar, hermanos. Yo no quiero que ustedes, ninguno, deje de brillar. Yo quiero que todos y cada uno de nosotros, hermanos, seamos esa lámpara que esta comunidad, que esta ciudad y que este país necesita. Hermanos, Dios nos llamó a ser luz, ¿se acuerdan? No dejemos de brillar. Si tú te reconociste en alguno de estos puntos que te mencioné acerca de haber dejado el primer amor, piénsalo, arrepiéntete, vuélvete y haz lo que hacías en un principio cuando reconociste a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. En conclusión, hermanos, ¿es usted un verdadero creyente? ¿Qué es lo que le motiva, hermano, a trabajar? ¿Cuál es su motivación? ¿Jesucristo o algo más? ¿Qué es lo que te motiva a hacer lo correcto? ¿La palabra del Señor o lo que dice alguien más? ¿Qué te motiva a hacer lo correcto? ¿Cómo está tu relación íntima con el Señor? Si estamos apartados del Señor y hemos dejado nuestro primer amor, vuélvete a Dios. Ora como nunca has orado, hermano. Ora como nunca has orado. Porque si la primera vez se te dificultó acercarte al Señor, la segunda, el enemigo no te va a dejar. Ora como nunca has orado. Lee tu Biblia a profundidad, lee tu Biblia a fondo. Y conoce el verdadero carácter de nuestro Señor. Él quiere lo mejor para ti. Él quiere lo bueno para ti. Definitivamente que Él viene por su novia, la iglesia. Y no quiere encontrar una iglesia apagada. Quiere encontrar una iglesia en plenitud. Una iglesia que ilumine verdaderamente el lugar en donde está y para lo cual se puso. No una luz abajo de la mesa. Una luz que esté encima de la mesa, para que alumbre a todo aquel que no conoce al Señor. Y que por esto esta persona venga a los pies de Jesucristo. Amén. Mi Señor, en esta hermosa mañana, Padre,